Buen día, profe, ¿se escucha? ¿Puedo hacerle una consulta? Bueno, buenos días. Profe, ¿puedo Sí, hacerle una consulta? sí, Respecto del parcial, ¿sigue siendo multiple choice por el campus? Porque los chicos del centro nos estaban diciendo como que debería de ser presencial y nosotros, bueno, como estamos también con otras materias, para prepararnos bien, obvio. sí. El primer parcial va a ser por el campus. Bueno, buenísimo, genial. Sí. El primer parcial va a ser por el campus. Después, el segundo ya lo vamos a hacer presencial. Bueno, bueno, voy a seguir entonces explicando del módulo séptimo la libertad de pensamiento y de expresión. Bueno, de alguna manera los alcances y el contenido de esta libertad surge de las distintas denominaciones que ha recibido este derecho en el transcurso del tiempo. Tal cual lo define nuestra Constitución Nacional de 1853, la denominación estaba vinculado con el nombre de libertad de imprenta. Esto surge del artículo 32 de la Constitución Nacional, que fue incorporada en 1860 por la primera reforma que recibió la Constitución de 1853. Es decir, que en principio es todo aquello que esa libertad que estaba vinculada con la libertad de la imprenta, es decir, todo lo que era publicable en ese momento. Por lo tanto, incluía no solamente los periódicos, los semanarios, sino también, bueno, los libros, los textos que eventualmente se podían publicar. Y eso mismo surge del artículo 14 de la Constitución Nacional, que habla justamente de publicar las ideas por la prensa sin censura previa. De ahí que en ese periodo, es decir, estamos hablando de la mitad del siglo XIX, la libertad era o la libertad de prensa o la libertad de imprenta, es decir, aquello que estaba vinculado con la impresión y que es lo que se estaba desarrollando, sobre todo durante la primera mitad del siglo XIX en, en el territorio de la Confederación. Hay que tomar en cuenta acá de que durante la colonia existía un sistema de control y de censura previa, ya que los primeros periódicos publicados en la ciudad de Buenos Aires, uno de ellos entre 1801 y 1802, el segundo de ellos a partir de 1806, van a reflejar, digamos, la autorización previa del virrey y la designación de los censores, que eran quienes controlaban con anterioridad los artículos a ser publicados y solamente podían serlo con su autorización y consentimiento. Entonces, este era un sistema que regía durante la colonia y por lo tanto las primeras reivindicaciones, digamos, del proceso republicano en el territorio de la Confederación fue justamente la libertad de imprenta, ya que el primer decreto sobre este tema es de 1811 y luego se va a ir reiterando, no solamente en el Estatuto Provisional de 1815, y en los proyectos constitucionales de 1819 y 1826,
en forma constante, con lo cual el tema de la libertad de imprenta va a ser, digamos, una de las reivindicaciones básicas o fundamentales del periodo republicano a partir de 1810 en adelante. Y esto se va a materializar en el texto de la Constitución Nacional con el artículo 14 en 1853 y con el artículo 32 en 1860. Por lo tanto, esta es una primera aproximación a los contenidos de esta libertad. Esta libertad va a tener una segunda etapa que va a ser lo que se conoce o con lo que se ha denominado libertad de expresión. Esta segunda etapa de libertad de expresión fundamentalmente va a ampliar el ámbito de protección. Es decir, que ya no se trata simplemente de la protección de los medios impresos, sino de otras formas de transmisión de las ideas. Entonces ahí se va, tengan ustedes en cuenta, la primera emisión radial en la Argentina se va a producir en 1920, la primera emisión televisiva en la Argentina se va a producir en 1951, y luego vamos a seguir avanzando hacia otras formas de difusión de las ideas, como son las obras artísticas, las obras teatrales, la representación, digamos, de lo que se ha denominado expresión simbólica, que ha sido reconocida como tal, por ejemplo, por la Corte de Estados Unidos en la década de 1960, con la quema de la bandera de los Estados Unidos, entendiendo que esto no podía ser reprimido porque constituía una forma simbólica de repudio o de rechazo a la política del gobierno. Con lo cual, esta segunda etapa de libertad de expresión ya abarca distintas formas y distintos medios de expresión, no solamente el medio impreso, sino también los medios audiovisuales, los medios radiales y a la vez otras formas de expresión, además de la transmisión de ideas, es decir, la obra teatral, la obra pictórica, bueno, toda expresión artística también se entiende protegida por esta libertad que es la expresión en todas sus formas. La tercera etapa va a elaborarse sobre todo a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada en 1969, y que la Argentina suscribió en 1984. Esa convención establece en el artículo 13 lo que se denomina el derecho a la información. Es decir, lo que hasta ese momento representaba sobre todo un derecho activo para el que tenía algo que expresar, pero el receptor aparecía como un sujeto pasivo en ese proceso de información recibida. El derecho a la información incorpora el derecho a buscar la información, con lo cual ya no se trata del receptor pasivo que recibe la información que desea brindársele, sino que además el receptor puede buscar determinada información de su interés. Y por lo tanto, la circulación de esa información ahora se da entre el emisor y el receptor. Y el receptor adquiere entonces un valor activo, diferente al que tenía hasta ese momento. Y como consecuencia de ello, bueno, en los últimos tiempos, en los últimos años, se ha evolucionado hacia lo que se conocen como las leyes de acceso a la información pública. Y por lo tanto, determinada información debe ser brindada
aún frente a la posible negativa del Estado. A la posible negativa del Estado. Es decir, que en este caso, bueno, tenemos la complementación de ese derecho en el marco de también el receptor se transforma en un sujeto activo. Por supuesto que en este contexto aparece un tercer protagonista, es decir, además del emisor y del receptor, aparece la empresa periodística, que fundamentalmente genera, digamos, esta relación tripartita o esta relación triangular. Pero finalmente, digamos, sobre todo en esta última década, se amplió este concepto con el llamado derecho a la comunicación. Es decir, así como desde el punto de vista del sujeto receptor ya deja de ser un sujeto pasivo que solamente recibe lo que otros están dispuestos a brindarle, sino que se puede transformar en un agente activo que busca información de su interés, y en ese contexto, sobre todo, el acceso a la información pública en particular. En el caso del derecho a la comunicación, lo que se pretende es ampliar la mirada sobre los emisores, es decir, quienes están habilitados a emitir su opinión, es decir, lo que denominamos en términos generales diversidad de voces. Es decir, que no solamente las empresas periodísticas puedan ser agentes de emisión informativa, sino que otros actores sociales lo puedan ser. Por ejemplo, en el caso particular de las universidades públicas, bueno, en el caso de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la universidad no solamente tiene una radio en FM, que emite durante las 24 horas una diversidad de programas, sino también tiene un canal de televisión. Con lo cual, evidentemente, bueno, la universidad se transforma en un agente activo. En general, esto tiene una tradición bastante larga en la historia argentina del siglo XX, sobre todo en la medida en que las universidades lentamente se fueron incorporando, pero un proceso último, bueno, fortaleció esta posibilidad de que esas voces no solamente las tengan determinadas empresas periodísticas, las tengan las universidades, las puedan tener los sindicatos, la puedan tener también las organizaciones sociales. Es decir, que los emisores también se amplían a partir del derecho a la comunicación. Entonces, esto muestra un poco la evolución entre libertad de prensa o libertad de imprenta, derecho a la libertad de expresión, derecho a la información y derecho a la comunicación, la evolución y la amplitud conceptual de este principio, que es el principio de la libertad de expresión. Hay que decir que la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13, habla justamente del derecho a la información. Y en ese contexto, no solamente se está garantizando la libertad de expresión, sino que además se está garantizando el acceso a la información. Estos son dos aspectos fundamentales en el proceso de desarrollo del concepto, que hasta ese momento era solamente patrimonio activo de quien emitía, es decir, ya sea el individuo, el periodista, la empresa periodística, que era la que emitía. A partir de la convención, el que recibe información también puede salir a buscarla, aun cuando
no se le quiera brindar. Hay que decir además, que esto lo vamos a ver un poco más adelante, cuando hablemos de los derechos de los consumidores y usuarios, las asambleas de usuarios que están establecidas en la Constitución Nacional deben contar previamente sus participantes con la información adecuada a la cuestión que va a ser objeto de debate. Es decir, que este derecho a la información además tiene un complemento en nuestro sistema constitucional en el artículo 42 de la Constitución, cuando habla de los derechos de los usuarios, consumidores y usuarios. Bueno, en ese contexto hay que decir que además la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13 amplía el concepto de lo que entendemos como censura previa. La censura previa, en principio, ¿en qué radicaba? Bueno, o radica en la prohibición de la publicación o radica en la sustracción de la publicación efectuada, es decir, establecer el secuestro, por ejemplo, por una orden judicial o por una decisión administrativa de lo efectivamente publicado, y en ocasiones, ya en mecanismos más violentos que existieron sobre todo en la primera etapa del siglo XX con respecto a las imprentas socialistas y anarquistas, bueno, directamente que las mismas fueran atacadas, destruidas o clausuradas en su funcionamiento. Entonces, en ese contexto, esto es lo que llamamos censura directa, la prohibición de circulación o el retiro de la circulación una vez que la obra ha sido publicada. La Convención Americana de Derechos Humanos ha incluido el concepto de censura indirecta. ¿En qué radica esa censura indirecta? Bueno, en la generación de situaciones más gravosas para determinados medios o para determinados periodistas de distinto tipo, que no generan la imposibilidad de la circulación, pero que la afectan. Por supuesto, por ejemplo, establecer impuestos diferenciados para determinadas empresas periodísticas, es decir, si quieren importar tecnología, a unos medios aplicarles impuestos y a otros medios no aplicárselos, porque esto tornaría la producción informativa más gravosa, por ejemplo. Y en el caso particular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay dos casos en los cuales aplicó la censura indirecta en relación con el acceso o el retiro de la publicidad oficial. Es decir, en el caso de la editorial Río Negro, la Corte Suprema de Justicia de la Nación analizó el tema de la censura indirecta frente a una situación en la cual un diario que se publicaba en la provincia de Río Negro, pero que circulaba en la provincia de Neuquén, comenzó a sacar una serie de artículos de censura, de crítica al gobernador de la provincia de Neuquén, y la provincia de Neuquén resolvió retirar su publicidad oficial. El argumento dado por el gobierno de Neuquén fue que iba a privilegiar medios que se editaran en la propia provincia. Cuando el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte entendió de que se trató de un mecanismo de censura indirecta
en la medida en que había un correlato inmediato y directo entre las notas críticas publicadas y el retiro de la publicidad oficial. Y en ese contexto, lo que dijo es que ese trato diferenciado, o de alguna manera lo podríamos denominar una represalia encubierta, constituía una conducta de censura indirecta. Es decir, a partir de esta relación entre el retiro de la publicidad y las notas críticas al gobernador de la provincia de Neuquén, que en ese momento era Sovich, el doctor Sovich. Sin perjuicio de ello, también la Corte dijo que en principio esto no significaba, digamos, que el retiro de la publicidad debía representar la imposibilidad de que el medio siguiera circulando, sino un agravamiento de esa situación. Es decir, en este caso, de no contar con los ingresos que la publicidad oficial representaba y por lo tanto para la administración de ese periódico. Entonces, hay censura indirecta cuando la acción tiene esta característica, aun cuando no impida o perjudique muy sensiblemente a la empresa, es decir, la lleve a la quiebra o torne imposible la publicación. Este requisito no es necesario. Por otro lado, también la Corte sostuvo de que esto no impedía que en última instancia el Poder Ejecutivo, que es en definitiva el que administra la publicidad oficial, pudiera fijar políticas propias de carácter general. Es decir, esto no significaba que los medios de prensa, por ejemplo, tenían un derecho de acceso a la publicidad oficial, sino que eventualmente, por supuesto, con normas de carácter general, podía decidir reducir el gasto de publicidad, eliminar el gasto de publicidad o aumentar el gasto de publicidad y eventualmente sobre esa base fijar su propia política. Es decir, que esto no significa que hay un derecho de los medios a acceder a la publicidad oficial. Pero la propia Corte, cosa que en ese caso lo sostuvo, pero que nunca se ha concretado, ha requerido, por ejemplo, que se dictara una ley de publicidad oficial, de distribución de publicidad oficial por parte del Congreso Nacional. Esto en este momento no sucede, esa ley no ha sido dictada y como consecuencia de ello, entonces el Estado Nacional y los estados provinciales en general tienen la libertad de decidir. Pero lo que no pueden es generar una represalia como consecuencia de determinadas notas críticas que ese medio haya publicado. Por otro lado, en el caso posteriormente, en el caso editorial Perfil, la Corte, que también es una editorial que publica un diario de circulación nacional que sale los fines de semana, va a decir que también esto incluye el derecho a que en términos equitativos ese acceso esté garantizado. Es decir, que si el Estado Nacional publica en medios nacionales su publicidad, no puede excluir arbitrariamente alguno de esos medios de circulación nacional. Es decir, puede decidir, por ejemplo, en qué medios, si es de circulación nacional, si es de circulación provincial, municipal, etcétera, dónde lo va a hacer. Pero en última instancia, todos los medios que están en esa misma condición tienen derecho a acceder a la publicidad oficial. Si no lo hacen, se considera como vuelvo a insistir, una represalia encubierta a medios que tienen igual categoría. Es decir, para ponerles un ejemplo mucho más claro, es como si el gobierno publicara, qué sé yo,
publicidad oficial exclusivamente en página 12 y no lo hiciera en La Nación o en Clarín. Es decir, eso se considera censura indirecta. Por lo tanto, ese es un poco el mecanismo dentro del cual ha funcionado esta cuestión, vuelvo a insistir, de censura indirecta que ha sido aplicada efectivamente por la jurisprudencia argentina en estos casos y particularmente en el tema de acceso a la publicidad oficial. Lo que la Corte ha dicho es que si hay una relación directa, inmediata, entre artículos de crítica o de censura y el retiro de la publicidad oficial, esto se puede considerar censura indirecta, que para ser considerada tal no es necesario que el medio entre en una profunda crisis económica o eventualmente no pueda seguir saliendo. Este no es un requisito. Por otro lado, tampoco hay un derecho subjetivo a la publicidad oficial por parte de los medios de difusión, ya que el Estado tiene la libertad de establecer reglas equitativas de distribución y modificar sus políticas de publicidad pública, pero lo tiene que hacer en términos equitativos. Y esto a la vez se reforzó en el último de los casos que he señalado de Editorial Perfil, en el sentido de que no se pueden excluir medios que están en igual categoría, porque esto podría ser considerado también censura indirecta. Y finalmente, en este caso particular, la Corte pidió una regulación legislativa de carácter general que, vuelvo a insistir, hasta este momento no se ha llevado adelante. Por lo tanto, hay que sostener que la censura directa e indirecta hoy, digamos, tienen rango constitucional y así lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, vamos a ver ahora algunas cuestiones vinculadas con la responsabilidad de los medios. Es decir, nuestro sistema es un sistema de libertad de expresión con responsabilidad de los medios o de los periodistas. Después vamos a ver que esta regla general tiene una excepción, que justamente en el marco del derecho a la información lo constituye lo que se conoce como doctrina de la real malicia. Pero en principio hay que decir que desde el punto de vista de la libertad de expresión, ha existido en la Argentina y en el mundo. Este es un debate que se ha sostenido en la doctrina constitucional argentina, sobre todo en la doctrina constitucional argentina y también en la experiencia de Estados Unidos, de la historia constitucional de Estados Unidos, respecto a dos tipos de criterios, ¿no? El criterio de que la información, digamos, que genera responsabilidad penal, después vamos a explicar las figuras, la responsabilidad penal o la responsabilidad civil por daños y perjuicios, en definitiva se contrarresta con más información. Es decir, no con la sanción, sino con la posibilidad de que esas versiones sean contrapuestas con otras versiones que tienen un alcance diferenciado y que por lo tanto el lector puede evaluar unos y otros para formarse su propio punto de vista. Este es uno de los criterios. En el derecho argentino, por ejemplo, el doctor Colautti lo ha sostenido. Es decir, se contrarresta, digamos, la información falsa, equivocada o maliciosa con otra información, con más información, es decir, con la posibilidad de generar mayor información y mayor circulación de información, y no a través de la represión civil o penal. La segunda de las tesis es que si se genera esa responsabilidad, que es, en última instancia, esa responsabilidad tiene que hacerse efectiva por medios penales o por medios civiles.
Por supuesto que es daños y perjuicios, sobre todo la figura de daños y perjuicios, cuando la moral, la imagen personal, etcétera, es afectada, o lo que son los delitos, lo que fue tradicionalmente el delito de desacato, que rigió durante muchos años en el Código Penal argentino, que es faltarle el respeto a la figura presidencial, o calumnias e injurias, es decir, afirmar una conducta delictiva, una conducta inexistente, digamos, como calumniosa, ¿no? Por eso, calumnias e injurias, es decir, la calumnia tiene que ver con la imputación de un delito en principio inexistente, las injurias con conductas personales, aún no constituyendo delito, que pueden afectar el buen nombre y honor de las personas. Por eso hay una doble responsabilidad. Hay una responsabilidad penal, por un lado, con estas dos figuras, calumnias, injurias y desacato, y las figuras de los daños y perjuicios, digamos, sobre todo lo que se denomina tradicionalmente como responsabilidad extracontractual. Ahora bien, dentro de ese contexto, bueno, las calumnias e injurias permiten, digamos, a quien emitió la información demostrar su veracidad. Es decir, que lo que ha dicho es cierto, aunque afecte el buen nombre, el honor o impute un delito, porque eventualmente la condena existe o la conducta considerada inmoral, incorrecta, etcétera, bueno, es cierta. Esto es lo que impone la ley penal. La posibilidad de demostración de la veracidad. Pero si no hay posibilidad de demostración de la veracidad, si el contenido de la información es calumniosa e injuriosa, hay responsabilidad del medio. Nuestro sistema es un sistema de libertad con responsabilidad. Es decir, genera un nivel de responsabilidad cuando se llevan adelante conductas que pueden agraviar a las personas o al buen nombre y honor o resultar total y absolutamente falsas. Ahora bien, en ese contexto, frente a la información falsa vinculada con personas o personajes públicos, es donde emerge la llamada doctrina de la real malicia. Por lo tanto, frente a la responsabilidad, es mayor la responsabilidad de un medio por una información falsa frente al menor grado de carácter público del personaje involucrado. A mayor carácter público del personaje involucrado, entonces la responsabilidad se retrae, se disminuye. ¿Cuál es la idea fundamental de la real malicia? La circulación de información. Que si yo voy a circular una información que eventualmente se vincula con las acciones de gobierno, por ejemplo, y debería demostrar en forma fehaciente su veracidad y autenticidad, esto generaría situaciones de lo que se llaman situaciones de autocensura. Porque evidentemente toda esa información, en gran medida, no se accede de un modo público, no se accede de un modo evidente, sino, bueno, a través de versiones, de dichos de terceras personas, etc. Por lo tanto, si uno debería demostrar en forma fehaciente la veracidad, bueno, no difundiría. La idea de justamente el derecho a la información es justamente que haya mayor circulación de información posible. Vuelvo a insistir, sobre todo cuando hablamos de funcionarios públicos que abarca poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Así lo ha manifestado también la Corte Suprema. Funcionarios públicos o personajes públicos. Es decir, personas
altamente conocidas. En esos casos, la teoría de la real malicia, que es, digamos, un antecedente que parte de la jurisprudencia de los Estados Unidos, hay que tener en cuenta acá también, porque esto se ha debatido, que el régimen constitucional norteamericano sobre la libertad de expresión difiere al nuestro. La primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que es la que va a incorporar en forma explícita al texto constitucional la libertad de expresión y la libertad religiosa, prohíbe al Estado todo tipo de reglamentación. Entonces, el criterio de protección más amplia, evidentemente, lo es en relación al sistema argentino. ¿Por qué? Porque el artículo 14 dice todos los habitantes gozan de los siguientes derechos conforme la reglamentación, entre los cuales está la de publicar las ideas por la prensa sin censura previa. Es decir, este principio básico de que estos derechos pueden ser reglamentados. Entonces, este ha sido un debate respecto también a la inclusión de la teoría de la real malicia en el derecho argentino. Pero, sobre todo, a partir de la década de los 90, creo que el fallo es de 1994, en el caso Morales Solá, la Corte admitió el principio de real malicia en forma definitiva en la jurisprudencia argentina. ¿Qué dice el principio de la real malicia? De que si la persona es pública o es funcionario público o es personaje público, este debe demostrar frente a la falsedad de la información, es decir, que la información es falsa no se discute, frente a la falsedad de la información, que el periodista o la empresa periodística obró con dolo o con grave negligencia. ¿Qué significa esto? Dolo, ¿qué significa? Yo sé, conozco la falsedad de la noticia, pero igual la publico. Es la actitud dolosa. Procedo a generar un daño a sabiendas de que ese daño se va a producir, se va a generar inexorablemente, porque sé de la falsedad de la información. El segundo es grave negligencia. ¿Qué significa grave negligencia? Que no se han llevado adelante los entrecruzamientos necesarios frente a diversas fuentes para poder certificar o acreditar en principio la existencia de esa información que se va a divulgar. ¿Cuál es la dificultad en la práctica? Que resulta muy difícil para la víctima, que es la que debe probar esta situación, saber si el periodista conocía efectivamente o no la falsedad y eventualmente cuáles fueron las acciones que llevó adelante para ratificar la veracidad de la información que difundía. Entonces, en general, cuando se trata de un personaje público o de un funcionario público, aún frente a la información falsa, la situación puede no generar responsabilidad, ya que la propia víctima, el propio afectado, el propio funcionario público, el propio personaje público debe demostrar que la empresa periodística o el periodista particularmente obró con dolo, sabiendo la falsedad y publicándolo igual, obró con grave negligencia, es decir, no llevó adelante las medidas de certificación de veracidad mínimas indispensables propias de la profesión periodística, donde una de las claves es el entrecruzamiento de fuentes informativas. Entonces, la real malicia, sobre todo, lo que ha generado es un grado, digamos, de impunidad en relación a la responsabilidad, cuando lo que se difunde es vinculado con personas públicas o personajes públicos. Ahora bien, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la
el fundamento constitucional de esta excepción a la responsabilidad, la circulación de la información. Conforme el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se privilegia la circulación informativa por sobre la veracidad informativa, a los fines de que el propio receptor, a través de la multiplicidad de información que recibe, pueda formarse su propia opinión. Entonces, es ese, digamos, el contexto, ese es el contexto dentro del cual se va a desarrollar, digamos, esta doctrina de la real malicia. Y sobre todo cuando estamos hablando de la protección del buen nombre y honor de las personas. Por otro lado, en un acuerdo de solución amistosa que se celebró en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre la parte afectada, que en este caso era el periodista Horacio Verbinski, y el Estado argentino, se terminó derogando, también en esa década del 90, derogando el desacato del Código Penal argentino. Por otra parte, el concepto de real malicia, digamos, adquirió reconocimiento en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través del caso Kimmel, que es el caso de un periodista que había criticado a un juez penal, que era el doctor Rivarola, como consecuencia de la investigación del atentado durante la dictadura militar contra los curas palotinos. Ese caso, en principio, determinó un juicio de condena por daños y perjuicios por la Corte Suprema de Justicia contra Kimmel. Kimmel recurrió al sistema interamericano y finalmente en una sentencia de la Corte el derecho a la real malicia, digamos, o a la aplicación de la teoría de la real malicia quedó confirmada por esa jurisprudencia en la medida en que el propio Estado argentino se allanó. En el caso concreto se allanó a la aplicación de dicho concepto, de dicho criterio de la real malicia. Ahora bien, otra cuestión que se vincula con esta es lo que tiene que ver con la responsabilidad frente al derecho a la privacidad. ¿Cuándo hay vulneración o no del derecho a la privacidad? Como vimos ya en el caso Ponseti de Balbín, va a ser un caso de la década de los 80 de recuperación de la democracia que va a reconocer el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, que como ya señalamos, es el derecho a estar consigo mismo. En principio, se define como el derecho a estar consigo mismo. En ese caso, simplemente para refrescar las circunstancias, porque hacen un poco a la existencia o no de la responsabilidad o del daño, bueno, se obtiene una fotografía en forma subrepticia, sin el consentimiento de la familia, de Ricardo Balbín en terapia intensiva, poco tiempo antes de su muerte, que se publica en la tapa de 7 días, en la revista 7 días. Se inicia el juicio y en ese contexto, no solamente frente a la obtención de esa fotografía que se vinculaba con la intimidad del personaje. ¿Por qué? Porque en este caso particular, si bien era una persona pública, va a decir que la fotografía no tenía relación o no tenía vinculación con la actividad pública desplegada por el personaje. Es decir, como un representante, digamos, reconocido de la Unión Cívica Radical en la Argentina. Esto es
una cuestión. ¿Por qué? Entonces ahí ya la Corte va a establecer una diferencia, una distinción, que es que en la medida en que aún yendo contra la privacidad, esto tuviera que ver con la actividad pública, bueno, la protección se disminuiría. Si no tiene que ver con la actividad pública, estamos hablando del derecho a la intimidad, ¿no? Fundamentalmente, entonces ahí esa protección sería más fuerte. Lo segundo es que acá no juega que la información sea falsa, sino que una información verdadera puede resultar generar responsabilidad. El caso de la fotografía de Balbín. No era una fotografía trucada, era una fotografía real y reflejaba una situación cierta. Eso no estaba en discusión, pero se entendía que vulneraba su privacidad en la medida en que no estaba vinculado con su actividad pública de dirigente partidario. Lo segundo es el modo, es decir, la fotografía se obtiene en forma subrepticia y sin autorización de la familia. Es decir, que si hubiera autorización, entonces esa privacidad pierde protección. Es el caso particular de los llamados reality shows, o de determinados programas en los cuales las personas hablan libremente de sus propias intimidades y las ventilan públicamente. Las consecuencias de eso no pueden sostener de que se vulnera su privacidad en la medida en que han expuesto la misma en forma voluntaria, por propia decisión. Entonces, este es el segundo aspecto. El segundo aspecto es que no haya expresión de voluntad favorable a la vulneración o la superación de ese límite de la vida privada. Si yo voy a un reality show y autorizo a que mi vida sea constantemente filmada, digamos, en un lugar, bueno, evidentemente después lo que surja de esas filmaciones no pueden ser achacados como vulneratorios de mi intimidad, como regla general, ¿no? Entonces ahí es un segundo aspecto importante a tener en cuenta. Es decir, la noticia puede ser veraz, pero por otro lado puede vulnerar la intimidad. Y si vulnera la intimidad, entonces genera responsabilidad. Para que vulnere la intimidad, esa información no debe ser accesible por consentimiento o autorización de la persona involucrada o de terceras personas autorizadas. En el caso de Balbín, donde estaba en coma, digamos, estaba en estado de inconsciencia, y bueno, la familia de algún modo sustituía la voluntad de esa persona. Entonces, ahí tenemos esa, digamos, tenemos esa situación. Un segundo caso que tuvo también trascendencia importante fue el caso Menem. Durante la década del 90, cuando Menem era presidente de la República, la revista Somos publicó una fotografía de un hijo extramatrimonial de Carlos Menem que vivía en la miseria, en la indigencia, en la pobreza. Esta información circuló, era cierta, ese hijo existió porque posteriormente con el tiempo Menem lo reconoció como tal y lo incorporó definitivamente a su familia. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a decir que había una vulneración de la intimidad del presidente de la República que generaba responsabilidad en la medida en que la difusión de esa información carecía de interés público. Es decir, no estaba en relación con la función pública de presidente de la República, sino que tenía que ver con un aspecto absoluto y totalmente íntimo y personal que no tenía esa trascendencia.
Hay que decir que el caso Menem también fue al sistema interamericano. Y en el marco del sistema interamericano terminó sosteniéndose de que ese criterio no fue compartido por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos en la medida en que sostuvo de que qué grado de confiabilidad podía generar, confiabilidad pública podía generar un presidente de la República que administra recursos de terceros, es decir, los recursos de los ciudadanos a partir de la recaudación impositiva, si no es capaz, digamos, de proteger a los intereses propios cercanos. Es decir, que puede dejar a un hijo en estado de abandono. Esta es una situación que, en definitiva, vuelvo a insistir, es un buen ejemplo para señalar que a veces el determinar si esa invasión, vuelvo a insistir, a la vida privada frente a noticias verdaderas, es decir, cuando hablamos de la relación entre libertad de prensa y privacidad, estamos hablando en general de noticias ciertas, de noticias verdaderas, que son tales, que no son falsas, pero a la vez, aún siendo ciertas, afectan la intimidad de la persona. Este proceso se dio también en un proceso en el cual estaba, digamos, se había involucrado el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, que había salido a la luz, que mantenía una relación extramatrimonial con una mujer que había ido a trabajar a la Casa Blanca, haciendo un proyecto de investigación. Y en un momento se habló de la posibilidad de hacer un juicio político que finalmente no prosperó. Pero ¿cuál fue el argumento que se utilizó para ese juicio político? No el sostenimiento de una relación extramatrimonial que tenía que ver con la privacidad del presidente de la República, en este caso de Estados Unidos, sino con que había mentido al pueblo norteamericano sobre la existencia de esa relación. Entonces era, ¿cómo vamos a confiar en la veracidad presidencial? Si en esta situación inicialmente la negó, luego la tuvo que reconocer a partir de toda la información que circuló y las pruebas concretas que se hicieron visibles. Entonces el juicio político no tenía que ver con la conducta privada, sino tenía que ver con su conducta pública, es decir, haber mentido, no haber reconocido la relación. Y por lo tanto, esto es un tema, digamos, que es una relación que es importante mantener, en algunos casos aún vinculado con la posibilidad de juicios políticos a jueces federales. Justamente se distinguió entre la vida privada del juez y lo que tenía que ver con la repercusión pública de esas conductas eventualmente en el acto de dictar sentencia. Es decir, que si no hay esta relación, no hay este impacto, evidentemente la privacidad está protegida aún frente a un funcionario público. Si no existe esta relación entre la función pública y la información divulgada, aún quebrando la intimidad de la persona. Entonces, estos son los dos grandes lineamientos que se han dado en materia de responsabilidad. Y que son diferentes. Si se trata, sobre todo, de información falsa que afecta al buen nombre y honor de las personas, la real malicia es aplicable y por lo tanto reduce el impacto de la responsabilidad en los casos en que se trata de persona o personaje público en favor de la circulación informativa. En el caso de la relación entre libertad de expresión y privacidad de las personas, a mayor carácter privado del sujeto, mayor grado de protección de la privacidad del mismo.
a mayor carácter público de ese personaje, entonces se disminuye esa protección a la intimidad en la medida en que lo divulgado y referido a la intimidad del sujeto tenga relación o tenga vinculación con la actividad pública. Y di el ejemplo de Menem también para señalar de que en algunas ocasiones no resulta una cosa pristina determinar si esto tiene vinculación o no con la función pública. Pero ahí, digamos, de alguna manera surge, puede ser la dificultad interpretativa. Como en el caso de la real malicia y frente a la falsedad, una reconocida falsedad informativa que no generaría responsabilidad en la medida en que el propio afectado no puede demostrar el dolo o no puede demostrar la grave negligencia del medio de prensa o del periodista que divulgó la noticia. Otra cuestión que es importante señalar dentro del concepto de libertad de expresión es la reserva de la fuente periodística. La reserva de la fuente periodística era un principio, digamos, en general reconocido, porque tiene que ver con la privacidad profesional, que es una regla básica de todo desarrollo profesional. Es decir, la relación entre el profesional y su paciente o su cliente, en principio está protegido por la privacidad. Esto también abarca las fuentes periodísticas, es decir, un periodista puede reservar esa responsabilidad, puede reservar esa responsabilidad, esa enumeración de cuáles han sido las fuentes sobre las cuales se ha fundado para llegar a una conclusión determinada. Esta protección de las fuentes periodísticas hoy tiene protección constitucional expresa en la última parte del artículo 43 de la Constitución Nacional, referida al capítulo de nuevos derechos. ¿Hasta dónde ha llegado la protección de esta fuente? Bueno, en general se ha entendido que la protección de la fuente periodística es de carácter absoluto. Ha habido un caso muy sonado en la Argentina, que se ha conocido vulgarmente como las coimas en el Senado, el caso de las coimas en el Senado, que justamente surge a la luz pública por una noticia que el periodista Joaquín Morales Solá publica en el diario Clarín. Y en esa información dice que una persona le ha dicho que para la eventual aprobación en el Senado de la reforma laboral, habían circulado sobres con dinero que se le fueron entregados a los senadores o a algunos senadores para que votaran a favor de las reformas. Esto estamos hablando de la presidencia de la Rúa. Durante la presidencia de la Rúa fue un hecho muy sonado, digamos, públicamente, porque generó finalmente la renuncia del vicepresidente de la República, presidente del Senado, Carlos Álvarez, que era vicepresidente de la República. Entonces, ese caso, por supuesto, tomó conocimiento un fiscal e inició las acciones de oficio correspondientes y requirió al periodista Joaquín Morales Solá que informara quién era su informante y por lo tanto testigo de los actos de corrupción. Por supuesto que Morales Solá dijo, no lo voy a difundir, esto está dentro del marco de la protección de mis fuentes periodísticas. Yo no me veo obligado a
difundir esa información, porque estoy protegido constitucionalmente. Tal es así que, por supuesto, no lo difundió. Esto no se entendió que era ocultamiento de información o obstrucción a la justicia, porque era el ejercicio legítimo de un derecho. Y esta causa prosperó posteriormente, es decir, siguió avanzando a partir de los dichos de un arrepentido, que fue Pontacuarto, que participó de los actos de corrupción y manifestó de que los fondos fueron entregados por el propio de la Rúa y eran recursos de la CIDE, es decir, del Servicio de Inteligencia del Estado. Finalmente el caso terminó, digamos, con la absolución de todos los senadores, después de muchos años, de procedimiento que duró muchísimos años. Pero es un ejemplo típico de la protección de la fuente. Hay otros casos, por ejemplo, en los cuales un juez ordenó una intervención telefónica de un periodista que estaba haciendo un trabajo de investigación vinculado con actividades de narcotráfico en el Gran Buenos Aires, y a partir de esas conversaciones y de los contactos del periodista, bueno, tomó determinada información. Bueno, la jurisprudencia resolvió declarar la nulidad total y absoluta de esa prueba en la medida en que había sido accedida a ella mediante la vulneración de la protección de la privacidad de las fuentes periodísticas. Y por lo tanto, en ese sentido, hay un criterio bastante amplio de que esa protección de la fuente periodística es de carácter absoluto. Después vamos a ver que hay una excepción, digamos, pero vamos a analizar ahora a continuación. Por lo tanto, las fuentes periodísticas están protegidas expresamente por la Constitución en el artículo 43, capítulo Nuevos Derechos, en la última parte de ese artículo, que es el que habla del habeas corpus, habeas data y amparo. En ese contexto, digamos, hay que señalar que puede haber determinadas situaciones, por ejemplo, vuelvo a insistir, la privacidad, las relaciones de privacidad entre los profesionales y sus clientes o sus pacientes, es una regla de carácter general, que en principio está protegida y por ende, es decir, yo no puedo dar la difusión en forma libre y amplia las relaciones que puedo llegar a mantener con mi propio representado. Tal es así que desde el punto de vista del derecho procesal penal, por ejemplo, la privacidad del contacto del imputado con su defensor es una cuestión que se garantiza. Es decir, debe hacerse en un contexto de privacidad. Los contactos, la relación que se mantiene, tiene que ser en ese contexto, en el contexto de la privacidad, de la relación de privacidad, aunque ha habido situaciones que han generado algún tipo de duda o algún tipo, bueno, en el caso de los allanamientos a estudios jurídicos, por ejemplo, la posibilidad de que se estén investigando delitos en los cuales presuntamente haya involucradas personas o abogados, y el juez ordena el allanamiento de un estudio jurídico, bueno, los colegios profesionales han requerido su necesaria participación para garantizar que el eventual allanamiento solamente se centrará en los aspectos efectivamente habilitados y que no va a perjudicar, digamos, la privacidad o la relación de privacidad entre el profesional y sus representados. Hay otras situaciones que se han dado, por ejemplo, sobre todo juicios de responsabilidad contra psicólogos, por ejemplo, cuando el paciente, por ejemplo, se ha suicidado. Y entonces
bueno, debió haberse comunicado una situación de riesgo, una situación de peligro a los familiares, a los parientes, etcétera, rompiendo esa privacidad. Bueno, es un tema de debate. A veces es como, bueno, evitar lo que se llama, generalmente evitar un mal mayor. Pero primero hay que ver el grado de previsibilidad. Y en segundo lugar hay que ver también el grado de privacidad que debe, como regla, debe primar. Esto es una cosa básica y fundamental. Lo otro, la posibilidad de que esa privacidad ceda, es excepcional. Es en general excepcional, porque si no, uno no podría mantener una relación profesional con nadie. Uno como médico, si es médico y tiene una relación con el paciente, dice, bueno, no tiene que difundirlo a todo el mundo y decirle a todo el mundo, bueno, padece tal enfermedad o de tal otra. Pero eventualmente, bueno, esa relación con el círculo más íntimo, más cercano, bueno, puede llegar a generar algún tipo de excepción frente a la posibilidad cierta de que haya daños mayores que puedan ser previsibles y prevenidos con la intervención de terceros, de personas próximas al paciente. Pero son situaciones total y absolutamente excepcionales. Dentro del marco de la responsabilidad de los medios, además de estos casos a los cuales he hecho referencia, existe, digamos, un fallo judicial de la década de los 80 de la Corte, que es el caso Campillay, que va a fijar las reglas básicas y fundamentales de responsabilidad. Esas reglas básicas y fundamentales de responsabilidad están marcadas en principio por la regla de que la información debe hacer identificable a la persona involucrada en la misma. Es decir, a la persona a la que me estoy refiriendo debe ser identificable, ya sea porque se la identifica con su apellido, con su nombre y apellido, se lo identifica con el cargo que ostenta o se lo identifica con algunos rasgos personales que hacen indubitable, digamos, la determinación de esa persona. Si la noticia está establecida en términos genéricos, por ejemplo, como decir, bueno, algunos funcionarios municipales son corruptos, para decir eso, una cosa genérica, bueno, ahí no habría responsabilidad, porque no hay definición de quién. Ahora, si yo digo que el director del ENSUR está permitiendo el retiro de material del municipio para uso personal de algunos de sus trabajadores, por ejemplo, bueno, yo estoy denunciando un acto de corrupción vinculado con una persona identificable, ya sea porque la nombré por nombre y apellido, ya sea porque dije que es director de una institución, etcétera, de un organismo municipal, en este caso. Este es el primer requisito. El sujeto que está vinculado con la información tiene que ser identificable. Estar identificado o ser identificable. El segundo, la información debe ser desarrollada en términos afirmativos, no potenciales. Es decir, vuelvo al ejemplo anterior, bueno, está permitiendo la salida de material para uso personal de quienes trabajan allí. Eso sería en términos afirmativos. Si yo lo digo en términos potenciales, podría estar habilitando. Tal vez permita. Esas formas potenciales no generan responsabilidad. Es la segunda cuestión. Identificación del sujeto, carácter afirmativo de la información. Y el tercer elemento que puede
vincularse con la responsabilidad es la remisión a una fuente legítima. Si la noticia es transcripción fundamentalmente de una versión dada por autoridad o por fuente legítima, no hay responsabilidad del medio. Para lo cual esa información debe ajustarse centralmente a lo dicho por la fuente legítima. Por ejemplo, cosa bastante común. Se hace un procedimiento, la policía hace una conferencia de prensa donde identifica a los detenidos, exhibe los elementos secuestrados, ya sea dinero, armas, etcétera, droga, y pone a disposición de la justicia. Luego, en el desarrollo del proceso penal, se llega a la conclusión de que esa prueba fue puesta por la policía, que no fue efectivamente secuestrada en el lugar, sino que lo fue en la medida en que la propia policía dijo, colocó un arma y dijo, acá había un revólver. Esa noticia es falsa y perjudica el buen nombre y honor de una persona. Pero si el medio se ajustó solamente a lo que en su momento una fuente legítima, en este caso la fuente policial, informó, entonces no hay responsabilidad, aunque después se determinara que esa información no fue cierta. ¿Qué sucede en ese caso? El medio debe hacer mención de la fuente. Entonces acá volvemos al tema que yo dije antes. Si bien la fuente de información está protegida y está protegida constitucionalmente, una forma de exhibición de responsabilidad, es decir, esta ha sido mi fuente de información o mis fuentes de información que dijeron esto, a lo cual yo me remití. Por supuesto que la Corte ha dicho que si yo me remito a una fuente y doy una información, en este caso haciendo pública la fuente, pero luego inserto opiniones personales vinculadas con la propia información, ahí ya la posibilidad de la fuente de información como eximiente de responsabilidad se reduce, porque esa información ya está cargada por un conjunto de opiniones personales que van más allá de lo que la fuente informó. Y eso también la Corte lo ha dicho. Ahora, si yo como periodista o como medio quiero eximirme de responsabilidad, conforme Campillay, tengo que denunciar la fuente y demostrar que me he ajustado a ella. Por supuesto que una vez que en el 94 se sancionó la reforma constitucional, bueno, se debatía si esta excepción de responsabilidad continuaba estando vigente, lo que la Corte confirmó. Es decir, el periodista puede reservar la fuente, pero eventualmente si quiere eximirse de responsabilidad sobre la base de esta difusión, bueno, lo puede hacer. Depende de la voluntad del periodista, pero va a decir que esa causal sigue siendo válida, de exhibición de responsabilidad. Entonces, si no está identificada la persona o no es identificable la persona sujeto de la información, si la información está redactada en términos potenciales y si la información, aún redactada en términos afirmativos, se remite en lo principal y sustancial a una fuente legítima, no hay responsabilidad del medio periodístico. Esto ya, vuelvo a insistir, en el caso Campillay, la Corte lo definió con claridad. Bueno, lo que sigue es el tema de la responsabilidad de los servidores de Internet. En última instancia, esto ha tenido, digamos, ya una serie de causas judiciales en las cuales, por ejemplo, a través de los buscadores de Internet,
de los cuales el más conocido es Google, de los buscadores de Internet, se puede acceder a información que resulte agraviante, inexacta, etcétera, a una persona. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de esos buscadores de Internet? Bueno, en general la mayoría de la Corte, hasta el momento, lo que ha sostenido es que esa responsabilidad se hace efectiva cuando la víctima ha intimado al buscador por esas razones a dejar sin efecto o levantar de su buscador esa información. Pero que el solo acceso a esa información no puede generar responsabilidad. La idea de la mayoría de la Corte hasta el momento es que el servidor no es responsable de los contenidos cuya accesibilidad facilita. Lo que sucede, generalmente yo hago una grabación, la subo a YouTube y después la puedo difundir. Bueno, soy el autor de esa filmación y eventualmente los términos en que me he dirigido a una tercera persona es mi propia responsabilidad. Por lo tanto, ahí hay una división. La minoría de la Corte sostiene de que los servidores deberían efectuar un control sobre esa información para determinar si resulta o no una información agraviante a terceros. La mayoría dice que ese control no es obligatorio por los servidores y solo es responsable si eventualmente intimado a darlo de baja, lo mantiene. Es decir, que ha tomado conocimiento sobre el carácter agraviante de esa información a través de la intimación o, por supuesto, y dudarlo por una orden judicial. Pero en principio esa responsabilidad tendría que ver, digamos, con el reclamo preciso al servidor de Internet para generar responsabilidad. Esta es la idea. El otro tema que está también en discusión es, bueno, si Internet debe ser un ámbito total y absolutamente libre o debe ser sujeto a algún grado de reglamentación, de legislación. Bueno, eso es un debate que por el momento se ha definido a favor de la plena libertad, si nunca se ha regulado, pero vuelvo a insistir en el caso particular del derecho constitucional argentino, los derechos están sujetos a reglamentación. Por lo tanto, también una reglamentación no podría ser tomada por sí misma como violatoria de la libertad de expresión en estos medios de comunicación como son el Internet, ¿no? El acceso al Internet. Pero por supuesto que es una forma de reglamentación siempre de una libertad sensible. ¿Por qué es una libertad sensible? Bueno, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la doctrina política en general, por ejemplo, el concepto de poliarquía de Robert Dahl, presente, la libertad de expresión es un componente central del régimen democrático. Y así también lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, está en una posición privilegiada en relación a los restantes derechos. Es decir, otros derechos no son, por lo menos, esenciales al régimen democrático. La libertad de expresión sí lo es. Y por lo tanto la privación, de este derecho o la reglamentación abusiva del mismo puede interpretarse como un ataque al sistema político democrático. Y esta es una característica que, vuelvo a insistir, está presente en la teoría política y está presente en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, es evidente que toda posible reglamentación, bueno, tiene que estar sujeta, digamos, a características
específicas que no representen la vulneración del derecho. Bueno, un poco para cerrar el contenido de este tema, vamos a hablar del derecho a réplica. El derecho a réplica está contenido en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué dice el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos? Que toda persona víctima de una información agraviante o inexacta emitida por un medio legal de difusión tiene derecho a réplica en las condiciones en que fije la ley. ¿Esto qué fija? Fija algunos requisitos. Primero, es un derecho de toda persona. Segundo, la información debe ser inexacta o agraviante. Es decir, inexacta es, bueno, no dice todo lo que debería decir o parcializa esa información. Es inexacta. Y eventualmente agraviante, es decir, los contenidos agravian por su propio desarrollo, porque se imputan delitos, se imputan inconductas graves, etcétera, por esa información. Por lo tanto, esa información, el segundo elemento es que esa información agraviante o inexacta debe divulgarse en medios regulados, medios legales de difusión, no clandestinos, no ilegales, medios regulados. Y como consecuencia de ello, el derecho a replicar esa información en el mismo medio que la difundió, conforme lo determina la ley. ¿Cuál es la idea del derecho a réplica? La circulación de información. ¿Qué sé yo? Digo, no, qué sé yo. El ministro de Economía se está reuniendo en forma secreta con la titular del Fondo Monetario Internacional para llegar a un acuerdo a espaldas de la sociedad argentina. Saco esa información. Esa información yo la puedo, como ministro de Economía, calificarla como inexacta o como falaz o como agraviante respecto a que estoy actuando. Bueno, acá me preguntan si el derecho a réplica se aplica en los casos de real malicia exclusivamente o con relación a toda información. No, se aplica en relación a toda información. La real malicia impacta sobre el tema responsabilidad. Ahora, si yo como protagonista de esa información la califico como inexacta o agraviante, yo tengo derecho a réplica. Aunque no sea personaje público, aunque no sea funcionario público, etcétera, ¿no? Tengo el derecho a acceder. Y por supuesto que vuelvo a insistir en esto, a mayor privacidad del personaje, mayor protección de su privacidad personal. Si yo digo, para decir, bueno, el presidente de la República engaña a su esposa embarazada, para decir algo, con una tercera mujer, por ejemplo. Y yo digo, mi vecino Juan Pérez está engañando a su esposa con una vecina. En esos casos, por ejemplo, la información, la protección de la privacidad del presidente es menor en la medida en que ese engaño puede tener un interés público. Pero que otros sepan si mi vecino está engañando o no a su esposa es una cosa de la vida privada que no le interesa a nadie, no tiene el más mínimo interés público
y como consecuencia de ello genera una responsabilidad, además del derecho a replicar, por supuesto, esa información. Pero el grado de responsabilidad también es mayor. Eso ténganlo en cuenta. A mayor privacidad del sujeto, mayor grado de protección de su intimidad por parte de la ley. Indudablemente. Ante hechos similares, la protección es distinta. ¿Se entiende? Vuelvo a lo siguiente. La réplica exige estos elementos. Es un derecho de toda persona, es decir, sea persona pública, privada, que no tenga ninguna repercusión pública. A veces surge un derecho a réplica vinculado con la utilización de un homónimo que se le imputa un delito. Entonces yo digo, bueno, Juan Pérez es autor de tal delito y tal otro. Y entonces aparecen otros Juan Pérez que dicen, yo no soy ese Juan Pérez, soy otro. Y tengo derecho a replicarlo. De que yo no soy, si la información no es precisa. Si es Juan Pérez que vive en tal lugar, por ejemplo. Si yo digo un nombre y eventualmente ese nombre es un nombre relativamente común o usado por muchos, nombre y apellido, que me identifiquen. Bueno, yo puedo ejercer el derecho a replicar frente a esa situación. Es decir, yo no soy ese Juan Pérez al que hace referencia a la noticia. Porque eventualmente eso puede agraviarme personalmente, si el resto considera de que yo soy ese Juan Pérez. Esa noticia tiene que ser divulgada en un medio legal, la persona tiene derecho a solicitar la réplica y el medio le debe conceder esa réplica. La jurisprudencia de la Corte varió, creo que eso lo hemos visto cuando analizamos el tema de la efectividad de los derechos. Nenequian con Neustadt dijo que no era operativo el derecho a réplica. ¿Por qué? Porque, entre otros fallos, ¿no? Porque la última parte del artículo 14 habla conforme lo establezca la ley. Por lo tanto, si no se regula una ley de derecho a réplica, este no se puede ejercer. Sería programático. Bueno, la Corte, a partir de Menequian con Sofovich, 1992, bueno, sostuvo el carácter operativo. Uno, por la mayor jerarquía de los tratados sobre las leyes, dispuesto por mayoría. El segundo, también dispuesto por mayoría, de que la regulación por sí misma del artículo 14 permitía su ejecutabilidad y que eventualmente los aspectos operativos del mismo podían ser fijados por vía judicial. Vuelvo a insistir, el derecho a réplica puede ser ejercido por cualquier persona. Y además el derecho a réplica es independiente del reclamo de daños y perjuicios que esa información puede generar. Es decir, son cuestiones independientes. Yo puedo demandar por daños y perjuicios y ejercer la réplica. No es que la sustituye. ¿Pero qué genera la réplica? Bueno, la contemporaneidad de la información alternativa. No, un juicio de daños sin perjuicio que sabe se resuelve después de 10 años que la noticia dio a luz. Ya nadie ni se acuerda de que eso realmente fue una información que circuló. Pero en cambio, si yo ejerzo el derecho a réplica, puedo contestar rápidamente cuando todavía, digamos, esa información que yo he considerado inexacta o agraviante, todavía está, digamos, en la cabeza del público. Entonces, esta es una cuestión a tener claramente en cuenta de por qué juega el derecho a réplica. El derecho a réplica es un complemento de la circulación informativa y no es sustitutiva de la responsabilidad personal o del medio periodístico que vimos con anterioridad. No la sustituye. Son dos aspectos. Réplica por un lado y por la otra la responsabilidad.
Hay que decir que en general cuando se trata de un personaje público o de una persona pública, la réplica surge casi espontáneamente, porque muchos programas periodísticos, una vez que uno dijo algo de otro, llaman a ese otro para que exprese qué opina sobre lo que dijeron. Esto es una cuestión bastante común. En general, el derecho a réplica, por eso es que tampoco es algo que en principio los medios de prensa se opusieron fuertemente al derecho a réplica, diciendo de que iban a tener que publicar un diario paralelo con todas las réplicas. Y esto en la práctica no sucede. ¿Por qué? Porque cuando se trata de persona pública o personaje público, este más o menos naturalmente y espontáneamente tiene acceso al mismo medio para expresar su disidencia, su disconformidad. Alguien habla de un ministro, de un juez, ese juez levanta el teléfono, ese ministro levanta el teléfono y yo quiero replicar esto, y esto lo tiene con bastante accesibilidad. Esta es la realidad de la práctica periodística. En cambio, es un instrumento sumamente útil para la persona que justamente carece de esta característica de persona pública o de funcionario público. Y entonces, evidentemente, no va a ser consultado, ni va a ser llamado, ni va a ser preguntado. Entonces, el derecho a réplica juega mucho en ese campo también. Lo que podemos decir el ciudadano común, el derecho del ciudadano común a replicar. La jurisprudencia de la Corte, para cerrar hoy, la jurisprudencia de la Corte ha marcado también una cuestión que es el tema de que la réplica no solamente frente a una información falaz, es decir, inexacta o agraviante, que involucra al sujeto que decide la réplica, sino que también puede vulnerar sus principios éticos, morales o religiosos, que fue el caso de Melekian con Sofovich, que evidentemente el programa no había hecho referencia personal de Melekian, pero sí había atacado su fe religiosa, poniéndose en el programa en tela de juicio la condición de la Virgen María. Bueno, y él contesta en ese contexto, como agraviado por su propia fe religiosa, pero no había sido mencionado. Bueno, acá hay una cuestión que la jurisprudencia de la Corte ha admitido un criterio amplio que en general no siempre ha sido admitido ni siquiera por el sistema interamericano. ¿Por qué? Porque el propio sistema ha dicho de que esto no se puede transformar en un intercambio de opiniones. Es decir, yo no puedo, bueno, Morales Solá escribe su página política en el diario La Nación los domingos y entonces yo le pido a La Nación una réplica para contestar los argumentos que él expone. Ese no es el sentido de la réplica en principio, pero la amplitud dada por la jurisprudencia de la Corte en el sentido de que aún desde lo personal ingresarían principios morales, éticos o religiosos, bueno, da una amplitud que una minoría de la Corte en Melekian con Sofovich dijo que la réplica en ese caso concreto no era procedente. No que no era operativo, sino que no era procedente. Porque Melekian no había sido mencionado. Bueno, dejamos acá y nos vemos mañana, que vamos a seguir analizando el tema de derecho a asociación, reunión y de petición. Bueno, hasta mañana. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Porque estuvimos hablando con los chicos sobre el tema del parcial y desde la Secretaría Académica nos dicen que va a ser presencial, pero usted no había dicho que iba a ser múltiple choice. Sí. O sea, virtual. Sí. Si habían quedado en algún acuerdo para saber si va a ser múltiple choice virtual o vamos a tener que ir a la facultad, porque en mi caso yo vivo en otra ciudad.
Digo, Claro. Bueno, yo en principio este parcial lo voy a tomar virtual. Igual cuando se toma el presencial dicen que van a establecer los dos regímenes, que el que no pueda venir va a tener el otro. Pero yo el primer parcial lo voy a tomar por la página web de la comisión. Bueno. Gracias, profe. De nada.